Complejo principal de histocompatibilidad. El reconocimiento del antígeno por los linfocitos T, CD4 y CD8 ha revolucionado en el campo de la inmunología y ha sido de relevante importancia para el conocimiento actual de la activación y las funciones de los linfocitos. El complejo principal de histocompatibilidad se descubrió en estudios de trasplante de tejidos como la piel, que se intercambiaban entre individuos que no eran idénticos se rechazaban, mientras que los mismos injertos entre gemelos idénticos se aceptaban, lo cual se demostró que genes heredados debían participar en el proceso de rechazo de los tejidos. En los años 40 se hicieron experimentos para analizar la base genética de rechazo del injerto, entre los cuales los investigadores produjeron cepas de ratones endogámicas mediante cruces repetidos de hermanos. Estas cepas eran homocigotos en todos los loci, es decir, que tenían dos copias del mismo alelo de cada gen. Investigadores cruzaron cepas congénicas endogámicas y demostraron que solo una región génica es responsable del rechazo rápido de injertos tisulares, y esta región se la llamó locus de histocompatibilidad principal. Se identificó en ratones, el cual estaba asociado a un gen situado en el cromosoma 17, que codifica al antígeno 2, por lo tanto se le llamó histocompatibilidad 2. Así entonces, la región génica que controlaba el rechazo del injerto y contenía varios genes ligados se denominó principal complejo de histocompatibilidad. Así entonces, el trasplante es un proceso mediado también en gran medida por los linfocitos T. El complejo de histocompatibilidad humano. Este se descubrió buscando moléculas de superficie celular en un sujeto que fueran reconocidas como extrañas por otro sujeto. Esto se hizo factible cuando se descubrió que los sujetos que habían recibido transfusiones sanguíneas y trasplantes renales contenían anticuerpos que reconocían células de la sangre o riñón de los donantes. Las proteínas reconocidas por estos anticuerpos se denominaron antígenos leucocitos humanos. Análisis posteriores demostraron que la herencia de los alelos particulares de los antígenos leucocitos humanos era un determinante importante de la aceptación o el rechazo del injerto. Genes de la respuesta inmunitaria. En las décadas de los 60 y los 70 se descubrió que los genes del complejo de histocompatibilidad tenían importancia en las respuestas inmunitarias frente a los antígenos proteicos. Los investigadores encontraron que las cepas endogámicas de una sola especie se diferenciaban en su capacidad de producir anticuerpos contra algunos polipéptidos sintéticos simples. Los genes relevantes se llamaron genes de la respuesta inmunitaria, los cuales son genes del complejo de histocompatibilidad que codifican las moléculas del complejo de histocompatibilidad. Las cepas respondedoras heredan los alelos del complejo de histocompatibilidad, cuyos productos pueden ligar péptidos derivados de estos antígenos, formando así complejos péptido del complejo de histocompatibilidad que pueden reconocer los linfocitos T cooperadores. Estos linfocitos T ayudan entonces a los linfocitos B a producir anticuerpos. El fenómeno de la restricción por el complejo de histocompatibilidad. Aquí estos dos investigadores examinaron en ratones endogámicos el reconocimiento por parte de los linfocitos citotóxicos frente a células infectadas por virus. Si se infecta un ratón con virus, aparecen el linfocito citotóxico CD8 específico frente al virus en el animal. Estos linfocitos citotóxicos reconocen y matan células infectadas por virus, solo si las células infectadas expresan alelos de moléculas del complejo de histocompatibilidad. El reconocimiento de antígenos por los linfocitos citotóxicos CD8 está restringido por alelos de clase 1 del complejo de histocompatibilidad, mientras que las respuestas de los linfocitos T CD4 cooperadores a los antígenos estaban restringidas por los alelos del propio complejo de histocompatibilidad de clase 2. Genes del complejo de histocompatibilidad. Los loci del complejo de histocompatibilidad contienen dos tipos de genes polimórficos del complejo de histocompatibilidad, los genes de clase 1 y de clase 2, que codifican dos grupos de proteínas homólogas, pero con estructuras distintas, y otros genes no polimórficos cuyos productos participan en la presentación del antígeno. Los genes de la clase 1 y 2 del complejo de histocompatibilidad son los genes más polimórficos presentes en el genoma de cualquier mamífero. Una característica notable que emerge los genes del complejo de histocompatibilidad humano es el grado inesperado de variación entre los sujetos, llamado polimorfismo. Los genes del complejo de histocompatibilidad se expresan de forma codominante en cada individuo. En la siguiente imagen podemos observar los loci del complejo de histocompatibilidad humano y murino.
La organización básica de los genes en el locus del complejo de histocompatibilidad es similar en los seres humanos y en los ratones. Los loci de la clase 2 se muestran como bloques sencillos, pero cada locus consta de varios genes. El locus de la clase 3 del complejo de histocompatibilidad se refiere a los genes que codifican moléculas de diferentes a moléculas que presentan péptidos. Regulación de la activación del complemento. La actividad de la cascada del complemento y la estabilidad de las proteínas activas del complemento están muy bien reguladas para evitar que el complemento se active en las células normales del anfitrión y limitar la duración de su activación incluso en los microbios y en los complejos antígenos. La actividad protolítica de la convertasa 1R y del convertasa 1S la inhibe una proteína plasmática llamada inhibidor del convertasa 1. Este inhibidor es una proteína de serina proteasa serpina que limita los sustratos normales del convertasa 1R y del convertasa 1S. El ensamblaje de los componentes de los convertasas del 3 y del 5 lo inhibe la unión de las proteínas reguladoras al convertasa 3B y 4B depositados en las superficies celulares. La función del complemento. Las principales funciones efectoras del sistema del complemento en la inmunidad innata y en la inmunidad humoral adaptativa son promover la fagocitosis de los microbios sobre los cuales se activa el complemento, estimular la inflamación e inducir la lisis de estos microbios. Moléculas de MHC. Estudios bioquímicos de las moléculas de MSH culminaron en la solución de las estructuras cristalinas de las porciones extracelular de las moléculas 1 y 2 humanas. Propiedades de las moléculas. Consta de una hendidura extracelular de unión al péptido, seguido al dominio tipo inmunoglobulina y dominio transmembranario y citoplásmico. Los aminoácidos polimórficos de la molécula se localizan en la hendidura de la unión al péptido y al lado de ella. Moléculas de la clase 1 del MHC. La molécula de la clase 1 está compuesta por una cadena alfa polimórfica unida de forma no covalente a la microglobulina no polimórfica. Su función: las moléculas de clase 1 fijan al péptido generando principalmente a partir de la degradación de proteínas citosólicas llevando a cabo por los proteosomas. El complejo de la molécula CMH1 péptido luego se inserta en la membrana plasmática de la célula. El péptido se encuentra unido a la porción extracelular de la molécula, por lo tanto, la función de la molécula es de presentar fragmentos de proteínas intracelulares a los linfocitos T citotóxicos. Moléculas de la clase 2 del MHC están compuestas de dos cadenas polipeptídicas unidas de forma no covalente. Los segmentos aminoterminales alfa 1 y beta 1 de la clase E2 interactúan para formar una hendidura de unión al péptido, mientras que los extremos carboxilo terminal de los segmentos alfa 2 y beta 2 continúan en regiones de conexiones cortas seguidas de tramos de unos 25 aminoácidos, pero estos son hidrófobos y transmembranarios. A continuación tenemos las características de interacción entre el péptido y el MHC. Las moléculas del MHC muestran una especificidad amplia en su unión a los péptidos, al contrario de la especificidad fina del reconocimiento del antígeno por los receptores para el antígeno de los linfocitos. En otras palabras, un solo alelo del MHC, por ejemplo, el HLA-A2, puede presentar muchos péptidos diferentes a los linfocitos, pero un único linfocito T reconocerá uno de estos posibles complejos HLA-A2 sobre el péptido. Cada molécula de la clase 1 o 2 del MHC tiene una sola hendidura de unión al péptido que liga a un solo péptido de una vez, pero cada molécula del MHC puede ligar varios péptidos diferentes. Una sola molécula del MHC puede unirse a múltiples péptidos, porque cada sujeto tiene unas pocas moléculas diferentes del MHC, 6 de la clase 1, de 8 a 10 moléculas de la clase 2,
pero en un sujeto heterocigoto. Tenemos la siguiente característica, que es que los péptidos que se unen a las moléculas del MHC comparten características estructurales que promueven una interacción. Una de estas características es el tamaño del péptido. Las moléculas de la clase 1 pueden alojar péptidos de 8 a 11 aminoácidos de longitud y las moléculas de la clase 2 péptidos que pueden tener de 10 a 30 aminoácidos de longitud o más, pero la longitud óptima es de 12 a 16 aminoácidos. Los aminoácidos de un péptido que se unen a las moléculas del MHC son diferentes de los que reconocen los linfocitos T. A continuación, la característica de las moléculas del MHC adquieren su carga peptídica cuando se sintetizan y ensamblan dentro de estas células. Y es importante recalcar aquí que las moléculas de la clase 1 del MHC adquieren péptidos, sobre todo de las proteínas citosólicas, y que las moléculas de clase 2, las de las proteínas de las vesículas intracelulares. Bases estructurales de la unión del péptido a la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad, o también llamado MHC. La unión de los péptidos a las moléculas del MHC es una interacción no covalente, mediada por aminoácidos presentes en los péptidos y en las hendiduras de las moléculas del MHC. Estos péptidos se unen a las hendiduras de las moléculas del MHC en una conformación extendida. Una vez unidos los péptidos y sus moléculas de agua asociados, se llenarán en las hendiduras, lo que determinará contacto extenso con los aminoácidos que forman las hebras beta del suelo y las hélices alfa de las paredes de la hendidura. En esta imagen observamos que las hendiduras de la clase 1 están cerradas, mientras que el de las moléculas de la clase 2 están abiertas. Como resultado de ello, las moléculas de la clase 2 acomodan péptidos más largos que las de la clase 1. En esta otra observamos un montaje de un péptido unido a una molécula de la clase 2 del MHC, que muestra cómo los aminoácidos de anclaje del péptido lo sujetan a los huecos de la hendidura de la molécula del MHC. Procesamiento de antígenos proteicos. Las vías de los procesamientos del antígeno convierten los antígenos proteicos presentes en el citosol o interiorizados del ambiente extracelular en péptidos y los cargan en las moléculas de MHC para presentárselos a los linfocitos T. En esta imagen observamos en la vía 1 de la clase del MHC los proteasomas procesados en los antígenos del citosol y los péptidos que se transforman en el retículo endoplasmático, donde se unen a las moléculas de la clase 1 del MHC, los cuales reconocen los TCD8, mientras que en esta otra imagen observamos la vía 2 del MHC, en donde los antígenos proteicos extracelulares se introducen por endocitosis en vesículas donde los antígenos se procesan y los péptidos se unen a moléculas de la clase 2 del MHC y reconocen a los linfocitos T CD4. Los diferentes destinos de los antígenos citosólicos y vesículas se deben a las vías segregadas de biosíntesis y ensamblaje de las moléculas de la clase 1 y 2 del MHC. En esta tabla podemos observar una comparación de las características de las vías de procesamiento y su presentación del antígeno de la clase 1 y 2 del MHC. Observamos que en las características hay una composición del complejo péptido MHC estable. En la vía 1 observamos una cadena alfa polimórfica, un microcoagulina, beta 2, péptidos, mientras que en la vía de la clase 2 del MHC observamos una cadena alfa y beta polimórfica y péptidos. Tenemos también los tipos de APC,
que son las células presentadoras de antígeno, que se observa en la vía 1 que todas las células están nucleadas, mientras que en la vía 2 las células son dendríticas. Hay una fagocitosis de mononucleares, linfocitos B, células endoteliales y epitelio tímico. También observamos los linfocitos T reactivos, que en la vía de la clase 1 se observan linfocitos T CD8, mientras que en la vía 2 observamos linfocitos T CD4. Hay también una fuente de antígenos proteínicos, en donde se observa en la vía 1 proteínas citosólicas, mientras que en la de la clase 2 observamos proteínas endosómicas y lisosómicas. También existen enzimas responsables de las cargas del péptido en el MHC, que se pueden observar en la vía de la clase 1 proteosomas citosólicos, mientras que en la vía 2 encontramos proteosomas endosómicos y lisosómicas. Otra característica es que hay un lugar de carga del péptido en el MHC, en donde observamos que en la vía 1 hay un retículo endoplasmático, mientras que en la vía 2 hay un comportamiento vesicular especializado. Y por último, hay unas moléculas implicadas en el transporte de péptidos y la carga de moléculas del MHC, en las cuales en la vía de la clase 1 se observan chaperonas en el retículo endoplasmático, mientras que en la vía de la clase 2 encontramos chaperonas en el retículo endoplasmático, cadenas invariantes en el retículo endoplasmático, en el aparato de Golgi,